Hola amigos, bienvenidos a esta serie de entrevistas Un café en casa de escritores. Esta semana estamos de fiesta en Madrid porque este viernes inicia la Feria del Libro, un evento súper importante y en él van a estar varios amigos presentando su libro, incluyendo una persona que trabajó conmigo, Mari Vivas, que viene de Estados Unidos. Y hoy vamos a conversar con un gran amigo y un estimado profesor que vive aquí en Madrid y vamos a conversar sobre su libro que va a presentar en la Feria del Libro. Vamos a... aquí está. Se trata del periodista y profesor Max Homer y va a presentar su libro titulado Un día de estos. Max, ¿cómo Eh, estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú a mí? Bien, muy bien. Perfecto. Tengo que empezar con una confesión. Yo conocí a Max Romer en el 2001 más o menos, cuando hice estudio de posgrado en la Universidad Católica. Y una vez que llegué aquí a Madrid, en un evento, en una entrega de un premio don Miguel Otero Silva, me lo consigo. Y yo nunca te lo dije, pero cuando yo te vi, yo me sentí en casa nuevamente, ¿no? Muchas Yo gracias. estaba muy, con poco tiempo aquí en Madrid y verte fue como decir, el mundo no se me desbarató completamente, ¿no? Entonces, nunca te lo dije, ¿no? Pues muchas gracias, Pero Joaquín. sí, sabes que esta sección la comencé después de la pandemia y la titulé Un café en casa de escritores. Y lo digo también porque en tu libro el café también tiene que ver, es como un leitmotiv, ¿no? Es un protagonista. Yo diría que el café es un protagonista en toda la colección de relatos. El café está presente tanto en su hechura como en su ingesta, en los dos procesos, ¿no? Y hay cafés de cafés. En los distintos relatos hay cafés de cafés. Yo creo que para mí el café es un acto, así como para ti, el café con los lectores, con los escritores, con la lectura, es importante, para mí también lo es. Y los relatos pues están bañados de café, que no chorreados de café. Sí. Sabes que hay un concepto que me gusta mucho de un antropólogo francés que se llama Marc Augé, que él acuñó un término que se llama no lugar. Nosotros vivimos continuamente en transición y pocos son los momentos en que, en que estamos en presencia y viviendo realmente, ¿no? Ujú. Y un poco preparando esta conversación contigo, me doy cuenta que cuando uno toma un café, uno de verdad está presente y más que eso, uno es uno mismo, ¿no? Ujú. Porque cuando uno toma un café, cuando uno hace un break, uno realmente está con uno mismo y uno es sincero, ¿no? Entonces, no sé si detrás de la imagen del café también viene un poco eso, la búsqueda de ser auténtico o algo así. Eh, pues sí, la verdad es que el café, más que ser auténtico, genera una sensación de complicidad. Siempre que se toma uno un café, o es cómplice con uno mismo, o es cómplice con tus contertulios, con quienes están tomando café contigo a la vez. Y realmente yo siento que el café es eso, es un elemento cómplice, un elemento que está, que es necesario y que nunca sabe igual, a pesar de que lo hagas con una máquina de estas que hacen el café aparentemente siempre igual, nunca sabe igual porque las circunstancias del café son diferentes. Claro, exacto. Y Y esa es su gran virtud, su gran potencia. sí, el café nos levantamos todos los días, lo primero casi que hace la mayoría es tomarse un café. Mm. De hecho, en Brasil al desayuno se le llama café de la mañana, café de la mañana. Ujú. Y
Yo quiero aprovechar este tiempo contigo porque eh, a mí me gusta eh, hablar sobre el trascámara de la elaboración de un libro, que eso quiero conversar contigo, pero también quiero que leas alguno de los relatos de tu libro, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, antes de entrar al trascámara y la historia de la elaboración del libro, etcétera, vamos a comenzar con uno de los relatos que me gustó mucho en un live que hiciste hace poco, que se llama E hizo café. Ajá. A ¿Lo mano quieres yo leer también tú o lo aquí, leo pero yo? léelo tú, que eres el autor. Déjame un momento Eh, sí, conseguirme mi Max va a libro. estar este sábado a partir de las 7 de la noche en la Feria del Libro, en el stand 114. Así es, así es. Bueno, e hizo café. Es que tengo la imagen del momento en que vi a esa persona hacer ese café. Entonces, ¿Cómo se llamaba ella? Yolanda, ¿no? no se llamaba Fidelina, originalmente se llamaba Fidelina. Después se llamó Yolanda en aquel proyecto que tú conociste y aquí está sin nombre, ahora no tiene nombre, Mm. ¿sí? E hizo café. En el único espacio de su casa, ese que hacía las veces de todo, donde se atesoraba la vida, donde había nacido su hija, donde nunca más la habían amado, se levantó de la cama, no sin que le crujieran los huesos. Se puso la bata, se ordenó el pelo lo mejor que pudo, se calzó las pantuflas, las arrastró hasta el fuego e hizo café. El personaje originalmente se llamaba Fidelina y era una mujer que hacía café en el fogón, en un fogón al aire libre, con leña, en la que después vendía unas arepas. Es un personaje muy interesante que está ahora en la novela que estoy escribiendo. Que ya al final vamos a conversar sobre él. Eh, Sabes que yo pensando en este libro, eh, me da la sensación, y te lo quería preguntar, sí, es un día de estos. Se llama un día de estos y vamos a hablar también de la portada que me parece sumamente importante. Mm. Eh, yo tengo la idea de que con este libro tú te liberas o sanas o cierras un proceso de vida. Y mi pregunta es si luego de publicar este libro te sientes más ligero o como que cumpliste porque de hecho ahí está esa señora, está la portada de tu mamá, hay un relato sobre una maestra tuya de primaria, está el exilio. ¿Cómo te sientes luego de publicado este libro? ¿No te sientes como haber cumplido con un propósito, algo que tenías que hacer? Yo siento con este libro una sensación muy especial porque yo tenía que, necesitaba hacer un legado, necesitaba dejar un legado que no fuese académico, sino un legado que fuese Max, ¿sí? Es decir, una cosa que Correcto. fuera más allá de la academia, de la que, bueno, hay tantas publicaciones académicas que el otro día las contaron y me dio como una persona las contó para hacerme una entrevista académica precisamente y me dio como un repelús la cantidad de trabajo académico que hay Sí. detrás. Y de hecho, han hecho hasta una entrevista oral que saldrá en los próximos días, que está muy interesante, pero es sobre el Max académico, ¿no? El Max escritor ha estado siempre en cajones, tú lo sabes, Joaquín. Siempre ha estado en Sí, cajones, todo guardado por aquí, guardado por allá, etcétera, ¿no? Y de repente el Max escritor, el Max del taller de mi mamá, por decirlo así, para relacionar un poco con la portada y todos los que nos escuchen, pues vean por qué esa portada y no otra. Ese Max escritor estaba allí, está allí desde los 9 años que empecé a sí. escribir. Y yo necesitaba que el Max escritor tuviera un primer libro de relatos, porque hay un primer libro de poesía anterior que Sí. bueno, que no sé si tú lo llegaste a leer o no, probablemente sí, No, porque Amantes en stand-by, en stand-by, en el 2006. del 2006, exactamente. Sí. Pero ese no fue un libro
Ese fue, a pesar de que fue un libro muy íntimo, no tenía la carga de este. La carga emocional de este es una carga emocional mucho más potente. Hablo de mi madre, hablo de mi padre, hablo de mis abuelos, hablo de una enfermedad que tuve, estuve muy enfermo. Hablo de la vida, hablo de la hija, hablo de la familia, es un canto a la vida. El libro es un canto a la vida. Por eso la dedicatoria está siempre, es un canto a la esperanza, espero verte un día de estos para darte un abrazo, aunque me lo des en digital o por papel o por WhatsApp o como sea, ¿no? Espero que siempre tenga esa carga emocional de poder encontrar a los amigos. Mi maestra de primer grado, que vive en Santiago de Compostela, que se llama Lidia Montes Gómez, que ahí está su nombre claramente, se emocionó mucho cuando leyó que en el proemio estaba su nombre, porque realmente fue la persona que me enseñó a escribir primero la ñ y segundo la palabra mañana. Mañana. Sí, Así es. qué bonita. Debe estar súper emocionada, ¿no? Sí, sí, Eh, estaba muy emocionada. yo estoy muy contento, muy emocionado con este libro, porque yo sé que para ti significa un hecho de valentía en varios sentidos, ¿no? Un libro donde uno expone su vida también es de valentía, es como un vértigo, es como lanzarse en paracaídas. Ya se publicó y todo el mundo me va a ver de alguna manera. Mm. eh, ese ya es un vértigo, ¿no? Es como lanzarse. El paracaídas es un poco la ficción, ¿no? Porque tú utilizas un poco la ficción para mantenerte en el aire, ¿no? Pero digo que es valiente en dos sentidos porque publicar un libro, escribir un libro, cuando a ti te decían, y quiero que lo comentes, que no ibas a poder utilizar las manos, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, Termina, Joaquín, perdón. Termina tu no idea. es, entonces vamos a, quisiera conversar sobre las dos cosas, pero vamos a iniciar con eso. ¿Qué significó como reto personal el volver a escribir con las manos y publicar un libro, ¿no? Bueno, lo primero que tuve que hacer fue aprender a usar las manos y por eso tengo un Lego que me sigue aquí atrás. Si me ven ahí atrás, hay un Mm, Lego de una casa. Terminó siendo todo un pueblo. Lo que pasa es que no cabe. Y está solo una de las casas. Empecé a utilizar las manos en el ejercicio más sencillo que es la pinza, ¿no? Y porque en un principio me dijeron, aprenda a dictarle a su ordenador. Y eso me pareció terrible. O sea, eso fue como que me mm, han dado un mazo por la cabeza, porque quien es escritor, aunque no haya publicado, es escritor siempre. claro. Y pues me dijeron, bueno, tienes que aprender a usar las manos otra vez, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a dibujar, tienes que hacer caligrafía, todas las cosas. O sea, como que si uno lo retrocediesen a los primeros años del parvulario, ¿no? Sí, un Pero renacimiento. ese masazo me permitió a mí, eh, por ejemplo, el relato que se llama Esto de dejar de Esto de, sentir, ese relato se lo empecé yo a dictar a Siri. Y Siri era realmente desobediente como escribana, ¿no? Una claro, cosa terrible. Sigue siéndolo. No te creas que sí, es realmente complejísimo. sí, Pero le empecé a dictar a Siri este texto que bueno, que es realmente de alguna manera uno de las anclas del trabajo. O sea, el que se lee esto de dejar de sentir o se lee coordenadas, se da cuenta de lo que ha pasado en el interín. No están publicados cronológicamente, están publicados por temas, eh, ¿cierto? con un sentido, exactamente, dándole un sentido evidentemente, de una unidad literaria bastante, desde mi punto de vista, bastante potente, ¿no? Bastante potente. Eh, a mí me gustaría, si es posible, que nos leyeras un poco de este texto, por favor. De esto de dejar de sentir, Sí, sí, sí. lo busco en un momento. Esto de dejar de sentir.
Esto de dejar de sentir de pronto es una experiencia parecida a aquella de volver a nacer. Las manos dormidas, como si estuvieran cubiertas de guantes de látex. Todavía están así, por cierto, o sea, las manos se Así. quedaron así. Las piernas no existen desde el plexo solar. Esa sensación de arena mojada, ese no sentir nada. No me veo y no estoy. Me estoy viendo en el espejo y tampoco estoy. Todo ese impulso diario, esas ganas de hacer y ser, quedan reducidas a un vertiginoso silencio de la infinitud celular de la mielina perdida, en un cortocircuito sin poder cubrir de nuevo todos mis nervios rotos. Las horas se suceden, la cama casi insoportable, el celeste del pijama se transforma en gris, un prisma silente, una tarjeta de Christmas excelente, divertida, que queda apocada por esta nube que es siguiente a la sensación de después, de esa poquedad que es capaz de inundarlo todo. Las noches son eternas. El aprendiz de este cuerpo insensible reconoce como si fuera la primera vez a su vejiga, esa que tiñe el agua del váter de amarillo de siempre, un motivo más para el desagüe de la cisterna, otro viejo ejercicio diario que apenas si se siente entre los dedos. Que no decaiga el ánimo, que el optimismo me llene el día. Falta menos, mucho menos y estoy mejor. Es un mantra que me repito, que me ayuda a llevar los días. Cada paso que se escucha por el pasillo del hospital hace que se acerquen las relaciones humanas. Deja entrever que se sigue vivo mientras dure el tiempo de búsqueda de la salud. Se aletarga al cuerpo que no se entiende, que está embobado y no se sabe cómo. Se complica la rutina. La casa va por su lado, con el mejor de los ánimos de la esposa y de la hija. Yo por el mío, acompañado de ellas y sus cariños y preguntas de cómo me encuentro. Me quedo apartado de la rutina, de la casa, la del trabajo, la de la calle, la de la salud. La rutina se queda estacionada, se transmuta en mediciones de la temperatura, que son modos tristes de saber si se mejora, pero en fin, saberse vivo. Las venas se escupen, flujos de sangre a través de las agujas y mangueras que no dejan espacio para mentiras. Se coleccionan en tubos de ensayo. Los médicos reflexionan frente a mis muestras de orina. Las punciones de la espalda dejan entrever las heridas de aquellos huecos por los que se sacó líquido cristalino de la médula espinal. Los microscopios analizan cada cristal y dejan ver mis falencias, mis adormecimientos. Que no decaiga el ánimo, que el optimismo me llene el día. Falta menos, mucho menos, y estoy mejor. Y bueno, y sigo, y sigo, y sigo. No sé si sigo Sí, leyendo, no sé. Bueno, creo que tengo que encender la luz, me parece, ¿no? Me sí, veo un bueno, le poco, pregunté, me veo un poco oscuro, creo. Esperen un momento, lectores y oyentes. eh, Max Romer es, se le conoce por su lado, sobre todo académico, en imagen corporativa, en comunicación, en política, eh, pero siempre ha tenido esta vena poética y, y quería conversar luego sobre eso, cómo manejas esos dos lenguajes, ¿no? Eh, Me gustó mucho el uso aquí de la primera persona porque hace que nosotros sintamos eso que tú viviste, ¿no? Ujú. De alguna forma, al leer ese texto, uno se pone en tus zapatos de alguna manera. Y con tus textos, el lector se va a ver identificado en algún ámbito, ¿no? Como tocas el tema de la madre, del tema del padre, el tema del exilio, los venezolanos nos vemos muy en sintonía con eso. Eh, Leerlo es como la sensación de no estar solo con eh, nuestras emociones. Es como en el mundo también hay gente que me puede comprender, que ha pasado por lo mismo, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, yo eso pretendo. Eso realmente es lo que me gustaría que se entendiera y que pasara, ¿no? En el trabajo, o en este trabajo, hay un Max que decide decirle a los demás, oye, si te está pasando esto, pues a mí me pasó y te acompaño. No indispensablemente nos tiene que pasar la enfermedad, pero nos puede No, pasar la digamos, migración, nos puede claro, pasar que nos tenemos que mudar de casa, de la casa favorita a una más pequeña, o nos puede pasar tantas cosas que simbólicamente están retratadas aquí. Es decir, cada una de estas cosas son simbólicas, son, como sabes, soy semiótico y han pasado por mi propio tamiz de análisis semiótico a ver si efectivamente claro.
hacen argumento, ¿sí? Se convierten en argumento para ir al cuadrado, a todas las variables de Peirce. Entonces, pero es lo que pretendo con el libro, y por eso cada relato y cada una de las partes, las 10 partes del libro, pues que tiene pocos relatos de sí mismo, pero suficientemente potentes para decir: esta es mi esposa, esta es mi hija, esta es mi familia, esta es mi migración, estos son mis padres, esta es mi enfermedad, estos son los demás, ¿no? Y sí que estoy muy contento con que Cálatos haya creído en mí, por cierto, y que de alguna manera se haya publicado el libro. Ya que hablas de Cálatos, era algo que tenía anotado por aquí. ¿Cómo fue la experiencia publicar con ellos? Y también emocionalmente, porque una editorial que venga de Venezuela y esté produciendo aquí en España es también una especie de orgullo, no lo sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que Cálatos es un poco como yo. Es decir, vienen de allí y están aquí, se están abriendo camino en un espacio de emprendedurismo muy importante. Creo que Artemis y David están haciendo un trabajo brillante con su editorial, con codo a codo y con un esfuerzo extraordinario. Ya son editorial española, que eso también es para ellos motivo de orgullo y para nosotros los escritores también. Somos un grupo importante de escritores los que vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid. ¿Y qué te puedo decir? O sea, yo te voy a decir una cosa que no sé si la he dicho antes, pero yo a los 14 años tenía una meta, cuando empecé a trabajar en una biblioteca, tenía una meta que era firmar un libro en la Feria del Libro de Madrid. Eso está en mi meta Sí, desde hace, yo tengo 60 años menos 15, saquen la cuenta, 45 años de sueño. Y realmente David y Artemis han hecho lo necesario para que eso ocurra. Así pues que Cálatos se parece a mí. O sea, tiene los mismos entusiasmos, los mismos criterios. Estamos todos emocionadísimos con los libros. sí. eh, y bueno, no solamente los míos, sino los de demás autores también. O sea, estamos todos muy contentos. Sí, todos los escritores que uno de nuestros sueños es firmar un libro y si eso se hace en la Feria del Libro de Madrid, aún más. Has recibido puras flores de todas las personas que se están conectando y ahorita, Cálatos, te están diciendo qué generoso eres más. Ha sido un esfuerzo de muchos. Por aquí, Bueno, eso sí, pero bueno, la generosidad no es solo mía, son de todos. eh, dice Cálatos será una editorial de renombre en un tiempo, Malabé lo merece, gran persona, por aquí dicen. Y más atrás eh, te envían saludos y felicitaciones. Ay, ahora se me fue el nombre. Bueno, eh, ahora lo revisamos. Un abrazo a todos los que Eh, están conectados. Nena Torroja, Ella estudió conmigo en eh, el colegio. Nena, Nena Torroja, Sí, Santiago Trujillo te saluda por aquí, ese grande es Trujillo. profesor te dice Samuel Enrique, buenísimo, lo veremos, Mari Vivas viene también a firmar su libro Ah, desde Estados así es. Unidos. Bueno, eh, había dicho que a mí siempre me ha sorprendido tú, Max, porque quien te conoce de cerca, tú das la imagen de serio si no hablas y si se te ve un poco de lejos. Pero eres muy jovial y de hecho, yo no sé cómo haces, pero trabajas dos temas que son, uno vería como antagónicos o que es por un lado la política o la economía y la imagen de corporaciones, pero hay un tema que también te ha apasionado a ti, que es la juventud y las redes sociales, ¿no? Entonces, Sí, eh, por allí vas, o sea, conjugas esas dos cosas y eh, a la hora de escribir, eh, tú mismo lo has dicho, has trabajado muchísimo en publicaciones eh, académicas y aparte de asesorar a estudiantes en su formación,
pero aparte la vena poética, ¿no? Entonces, esa dualidad tuya, ¿de dónde te viene? ¿Tus dos padres eran así o por Bueno, qué es ese yo soy hijo de dos padres antagónicos. Mi mamá era pintora por ahí? y mi papá era médico científico. O Exacto. sea, completamente dos mundos que se encontraron en mí, por decirlo de alguna forma, porque me hicieron, y me los hicieron a mí y a mis hermanos, pero realmente eran antagónicos. De hecho, la casa nuestra, mi mamá, su estudio estaba en la planta última de la casa y el estudio de mi papá estaba en la baja, de manera de que Está, tenían que estar no se separados pueden ni para... ver, no Sí. se pueden ni ver dentro de la casa, cada uno tenía sus cosas y su orden. Mi papá, sus fichas rigurosísimas, era un científico que publicó muchísimos artículos también y que era un hombre muy, muy importante, muy querido por sus pacientes. Y mi mamá, una artista plástico que salivaba con los colores. Entonces, pues bueno, yo vengo de esos dos espacios, de esas dos realidades, de una realidad muy artística y de una realidad muy, muy científica. Yo esta historia no la conocía, pero yo intuía que algo debería haber por allí y por eso comencé esta conversación diciendo que este libro yo siento que debes estar no solo satisfecho, sino como la sensación de haber cumplido con lo que viniste a hacer o algo así. Como, Sí, es como así. que es como decir, ya cumplí y ahora puedo ser yo completamente. Entonces yo veo, y lo hablaremos dentro de unos años, que yo siento que este es el verdadero inicio del Max eh, individual, eh, centrado. eh, Ahora es que está comenzando el Max escritor potente, ¿no? Sí, bueno, el Max que ha sacado del cajón los trabajos y que está ahora trabajando en otras cosas, ¿no? Claro. Este, yo suelo usar los domingos, solía trabajar en una columna para un blog y después que se publicaba en analítica.com. Y pues bueno, ahí estaba siempre un compromiso de escritura, de análisis político, de análisis de la Venezuela bueno, que todavía está, pero que ya es tan reiterativo que realmente todas las semanas escribir exactamente sobre lo mismo, pues llegó un momento en que cansó. Y de allí, pues el empezar la novela que tú empezaste a conocer, que terminaron siendo algunos relatos del fondo del libro. Sí, por aquí tengo el... Ajá, ahí lo tienes, exactamente. Pero ahí están algunos relatos en el fondo, en la parte final, Sí, son algunos relatos de ese intento de novela, que después no quedó bueno, Joaquín. No tenía la liazón suficiente para hacer novela. Entonces decidí, se lo di a leer a algunas personas así sueltas y me decían, pero ¿por qué tiene que estar el profesor López? El profesor López era yo en la novela. Y dije yo, bueno, no sé, porque fue lo que viví, etcétera. Entonces, bueno, me empecé a cuestionar una serie de cosas y dije, pero ¿por qué tengo que ir a una cosa tan complicada como abril del 2002 que en definitiva sigue sin esclarecerse 20 años después, en el que todo el mundo quiere meter la mano y le va a venir a meter yo también? ¿Para qué? Entonces simplemente decidí escribir un libro de relatos, empezar por estos relatos en manera de publicación y a partir de aquí, sí efectivamente, darme el lujo de una expresión de mi mamá que hizo la última exposición de mi mamá cuando tenía 60 años, que es exactamente la edad que tengo yo, se llamó La plenitud de la vida. Y ella hizo una retrospectiva de toda su obra, inclusive de obra que estaba en manos privadas, pues se la prestaron para exponerla. La expuso en la colonia Tovar, que era donde ella vivía, y pues bueno, yo decidí que tenía que hacer lo de mi mamá. Es decir, tengo que hacer la plenitud de la vida a los 60. Y pues bueno, nada, ahí estamos, en esta plenitud. Y ahora viene este crecimiento hacia otros derroteros también importantes como la escritura literaria. Lo que no quiere decir que abandono la escritura académica, todo lo contrario, claro, no puedo. claro, El domingo terminé un trabajo académico. sí. Y
Que por cierto, la imagen del niño que aparece en la pintura de tu madre, ¿eres tú? Soy yo, soy yo. Mi Exacto. mamá nos usaba de modelos, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba pintando recuerdo claramente, era una madre con su bebé cargado, el fondo era rojo y la madre estaba vestida de azul. Y una de las cosas que me costaba más era la mirada del hijo hacia la madre. Y estaba yo exactamente en ese momento, es que no se me olvida, en ese momento pintando la mirada del hijo hacia la madre. Y mi mamá, pues que era muy rápida, pintaba los cuadros muy, muy rápido, era muy, muy buena con los acrílicos, con el acrílico, pues me captó en ese momento. Ella llamó al cuadro inclinación, de hecho por detrás así lo dice, no solamente porque estoy inclinado sobre el lienzo, nunca aprendí a pintar en caballete, sino sobre mesa, y estaba yo en pleno proceso de pintar eso. Lamentablemente yo no tengo ese cuadro, porque me hubiera encantado tenerlo y mostrar Claro. a ese muchacho que estaba pintando a aquella mamá con bebé, pero bueno, no lo tengo. Eso se perdió en, quién sabe, en qué espacio ideal de cualquier otra parte. Sí, pero yo siento que la portada es la ideal para conjugar esto que estamos conversando sobre el logro de un, para los que creen en el propósito de alma, algo así, eh, que se cierra el broche de oro este sábado a las 7 de la noche en la Feria del Libro, ¿no? Con la Sí, firma de, de esto. en la Eh, caseta 114, la caseta 12 por 114. 12, 12 No, por 12 12. por 12 es 144. El otro día dije yo, pero Ay, bueno, ¿cómo se me perdón, ocurre a mí claro, decir semejante barbaridad? ¿Cómo se nota que soy de letra? ese nos pasó. Sí, que por cierto busquen luego de ver el live, cuando puedan, en la cuenta de Max está la conversación que tuviste con JM, que estuvo muy buena, relatando la temática del libro, ¿no? Sí, Eh, Como te dije, a mí me gusta hablar sobre el trascámara del libro y me gustaría que me conversaras ahora cómo es un poco la rutina que tienes a la hora de escribir ficción. Eh, mi rutina de ¿A qué hora lo ficción haces? es solamente dominguera, porque de resto los profesores estamos hasta arriba corrigiendo, preparando clases o haciendo artículos académicos. Entonces mi escritura es de domingo, frente al ordenador. Lo que no quiere decir que haya un cuaderno y una pluma siempre preparados para anotar cualquier otra idea. Y si voy conduciendo, Siri toma unas notas pésimas, pero las toma. Siri, toma una nota de tal cosa. Entonces ella escribe cualquier ridiculez que se le ocurre a los circuitos electrónicos de Siri. Pero, pues, o sea, que la escritura puede ir conduciendo, puede ser en un momento determinado del día en el que hay algún par de notas sobre algo para que no se me olvide, pero básicamente la escritura es de domingo, es el día de escribir, el día en el que el Max escritor por lo menos está 4 o 5 horas delante del teclado dándole a las teclas para que funcione los textos, ¿no? Para que los textos realmente tengan vida. Le mando un saludo a En todos los que aquel están live, conectados porque estoy viendo que hay muchos amigos de toda la vida, pero no sé ver la lista completa de las personas, no lo sé hacer. Me imagino que Elena si le doy al Torroja. botón del ojo ese, veo a todos. Ah, sí, mira, aquí están todos. Ah, ok, sí. Ana, Saludos a todos los que están aquí. Maro, te dan felicitaciones de Anita Lucani, Mariela Blanco, Alexis Verón, gracias Joaquín, por aquí lo mencionó, a ver qué, Mari Vivas, perfecto. Bueno, Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad. y, y el proceso de reescritura, en el taller de escritura siempre le menciono a los talleristas que se comienza a escribir realmente es cuando se reescribe. Así es, Ese es el verdadero comienzo, cuando ya se tiene un primer boceto y ahí es que comienza realmente la escritura. así es. Le digo,
se los digo siempre para bajarle un poco la ansiedad de querer comenzar, terminar un manuscrito y poner enter y enviar y publicar con esta obsesión de las redes sociales, etcétera. Cuando ahí es que se tiene que tomar uno la pausa y reescribir. Háblame un poco de la reescritura de lo que ahora es este libro. ¿Cómo fue? Un poco anécdotas de qué te conseguiste a la hora de reescribir el libro. A veces se encuentra uno con que tienes que quitar una frase aunque te duela. Y dices, esta Sí, frase si la dejo, pongo este texto cursivísimo. Entonces es preferible quitarla aunque te duela. La reescritura tiene un proceso creativo bastante curioso porque lo voy a poner en términos de dibujo. Si una persona dibuja sobre un lienzo, tiene el esquema fundamental de lo que va a ser el cuadro. Pero hasta que no empieza realmente a pintar el fondo y después empieza a pintar las cosas que están delante, no está haciendo el cuadro. Entonces hay muchos procesos en el cuadro en el que uno dice, mira, esto va, esto no va, etcétera. Lo mismo pasa con porque de hecho hay ideas que surgen, esa es la reescritura, que tú no te la habías planteado y a la reescritura te surge, mira, el propio texto como que resuelve las cosas, ¿no? Así es. Por ejemplo, uno toma notas en el cuaderno, tomas una nota sobre algo, por ejemplo, el del reloj Palladium, que es uno de los textos que está allí. El del reloj Palladium fue un sueño. Entonces yo apunté, Siri, hacer una nota. Hago la nota, el del reloj Palladium, punto. Ya está. Mm. Entonces por allí, luego cuando llegué a la oficina, escribí 4 líneas en el cuaderno y en casa empecé a escribir el reloj Palladium. Y por supuesto el reloj Palladium se llevó mucho reescritura porque lo que yo quería decir realmente, el signo final de lo que yo quería demostrar, que era que el tiempo nos domina, pues de alguna manera me costó llegar a ese final redondeado como está en el reloj Palladium. Por ejemplo, es por poner un ejemplo, en cada uno de los casos es muy particular. Cada uno de los relatos que está aquí es muy particular. Tiene el sí mismo, por ejemplo, hizo café, ese de Yolanda, que fue Yolanda primero, Yolanda no era así. O sea, había una cantidad de cosas que pasaban alrededor, hasta un teléfono, pasaba ella delante del teléfono y eso se quitó. Mm. Claro. Y quedó perfecto porque el texto, este de Hizo Café, me gusta mucho y de hecho, cuando lo escucho, eh, siento que estoy escuchando una poesía más que un relato. Entonces, por eso es que dicen un poco que en este libro es como prosa poética, ¿no? Pero de verdad Sí. siento Bueno, eso que, dice que ese Carmelo texto puede Chillida. funcionar. Carmelo Chillida, que lo Sí, corrigió, dice que yo soy un poeta de la prosa, porque todos mis textos están llenos de poesía, pero en prosa. Cuando sí yo hay, como, empecé, hay una musicalidad en la construcción de las frases. Entonces, eh, aunque es un relato, es una historia, uno siente como el sonido de un poema, ¿no? sí, sí, bueno, originalmente yo empecé escribiendo poesía, digamos, desde los 2000 para acá, ¿no? Desde los 90 y muchos para acá. Porque antes estaba escribiendo también, escribía más relatos, cuentos, siempre metidos en el cajón, por supuesto. Relatos, cuentos, cosas más breves, más fotográficas, inclusive ideas fotográficas, ¿no? Como yo soy de audiovisuales, pues tengo una idea como Claro. muy fija, ¿no? De foto fija. Y los relatos pretenden ser una foto fija de muchas cosas, ¿sí? O sea, una foto fija, o si no, un pequeño cortometraje tipo Hermanos Lumière de pequeñísimos, poquísimos segundos, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendo yo con lo que hago, con lo que escribo, ¿no? Que las personas sientan que allí hay un observador, que además yo soy tremendamente observador, un observador que lo que está es tratando de retratar un momento. De hecho, mi mujer me dice, pero es que te quedas viendo las cosas y hoy qué hago, sí, cuando estoy mirando una cosa, Claro. porque estoy pensando precisamente de cómo llevar eso a texto. Eh, siempre preparando esta conversación y escuchando la entrevista que diste anteriormente, anoté que quería preguntarte,
¿cuál de estos relatos tú verías que se pueda trasladar a un cortometraje o a una película o, llevado a visual? O sea, que se podría Eh, extender a una historia. sí, yo pienso que hay dos que se pueden llevar a una historia. El del reloj Palladium se puede llevar a una historia y el otro que se puede llevar a una historia es esto de dejar de sentir. Que podrían ser miniseries de Netflix perfectamente bien. Claro, Nunca se sí, sabe. sí. Señores de Netflix, Eh, estamos aquí vendiendo unas series. claro, pero viste que lanzar los deseos funciona de alguna manera porque eh, este sábado vamos a estar en la Feria del Libro y, y próximamente también en Netflix. Ojalá. Ojalá, O, o en el metaverso, porque con el con lo metaverso. rápido que el metaverso. Eh, ¿Tú escribes escuchando música también o necesitas silencio? Yo escucho música mientras escribo, sí. Escucho música barroca porque tanto el ritmo como las armonías que son tan complejas me permiten unos niveles de concentración muy especiales. Sí. Eh, Y eso hay música como la de Bach que produce ondas cerebrales que permiten un poco concentrarse, llegar a un nivel un poco más de lo que la gente obtiene meditando, ¿no? sí, sí, tanto, por ejemplo, Bach, Vivaldi, Purcell, Haydn son mis mantras, por decirlo así, ¿no? Son los mantras que suelo escuchar. Y como ahora está el mundo Spotify, en el que todos los días encuentras cosas nuevas y las últimas novedades de grabación, pues te encuentras con cosas maravillosas, realmente maravillosas. Sí, Entonces, pues ayuda a que haya un elemento de estudio, porque yo doy teoría de la música aplicada al cine, un elemento de estudio por una parte y a la vez de escritura por la otra. Entonces hago dos cosas a la vez. Estudio música y sí. escribo. Y eh, ¿qué autores te gusta leer a ti en narrativa? Porque Bueno, es que a mí me gustan obviando, mucho. Yo sabía que me lo ibas a hacer, sabía que me ibas a hacer esa claro, pregunta. Y dije que es que me gustan muchos. Y realmente tengo sobre eso una inquietud muy particular, porque me la están haciendo esa pregunta en estos días. ¿Y tú a quién te pareces? ¿Cuál es tu influencia? Etcétera. Si tuviera 20 años, te diría que mi influencia es Pearl Buck, Thomas Mann, Faulkner, etcétera, ¿no? O sea, tendría claramente eso. Hoy día tengo 60 y he leído tantas cosas que ya no te sé decir qué. claro. Entonces, simplemente estoy influido por yo diría que cada uno de los autores me va dejando un pozo, ¿no? Me va dejando un pozo distinto. En este momento, por Sí. ejemplo, hoy empecé un libro inédito de Manuel Villegas López. Manuel Villegas López fue, mejor dicho, un crítico cinematográfico español que hizo un libro que se acaba de publicar esta semana, que se llama El arte de ver una película, el libro inédito. Lo hizo mi colega Emeterio Díez Puertas. Digo mi colega porque hemos publicado juntos. Mm. Y pues está también, ¿cómo se llama? Parcialmente pertenece a la colección Villegas o el archivo Villegas, el acervo del archivo Villegas a la universidad y por supuesto a la Fundación Villegas. Y me encontré con una cosa que me parece, leyéndome eso hoy, que me parece que te puedo contestar con un texto de Villegas, que no me pertenece a mí, pero A ver, dice, creo que pocas veces a lo largo de la breve historia del cine, esto es un libro escrito en los años 60, es decir, tiene ya cerca de 60 años, el espectador ha sentido, como hoy, la incertidumbre de los más diversos caminos para la comprensión de una película y concretamente de su argumento. Y por eso es que te estoy contestando con esta, dije, le voy a contestar porque sé que me lo va a preguntar, ¿sí? Porque nunca antes como hoy se ha intentado una renovación en profundidad de la envergadura en la que estamos presenciando.
Lo que quiere decir que nunca el espectador ha sentido la necesidad de una orientación y una guía frente al cinema como ante las extraordinarias variantes que éste le ofrece hoy. Y estamos hablando del cine de los años 60. Si estamos hablando del cine del hoy, 2022, o de la literatura del 2022, imagínate la cantidad de influencias que puede tener uno. En estos días leía un libro, un poemario de una alumna mía de segundo año de carrera de cine, y me encontré con una cantidad de versos maravillosos. Y realmente Marta Peral se llama ella, y se llama Mi Vietnam, el libro. Una cantidad de versos maravillosos. Evidentemente es una escritora novel, jovencita, con montones de cosas que aprender, pero aprendí de ella un montón de temas. Entonces no puedo decir que tenga un escritor favorito o no. Un tío de mi esposa que se llama Santiago Trujillo, que no sé si nos estará escuchando ahora o no, pues él y yo compartimos poesía o literatura. Entonces, no, cada vez que nos reunimos, nos leemos los móviles mutuamente. Escribí esto, escribí aquello. Entonces, bueno, realmente no tengo ninguna influencia que tú dijeras, voy a la librería a comprar específicamente a fulano, sino no. Los libros me encuentran o yo encuentro los libros, no indispensablemente tengo una lectura o unos prosistas específicos. Pero en cuanto a géneros, por lo que veo, la poesía es un continuo eh, género que lees Sí, y el cine el y cine también, el cine también, leo novela, leo ensayo, leo de todo, leo de todo. sí, Yo se lo decía a la bibliotecaria en estos días, que tuvimos una presentación en la universidad, que yo tuve una oportunidad muy bonita cuando tenía 14 años y hasta los 17. Trabajé en una biblioteca. Y en esa biblioteca estaba la colección de un señor que se llamaba Carbonell. Había sido un jurista importante, etcétera, no sé cuánto. Bueno, total que la biblioteca estaba íntegra y además donada íntegra y ordenada tal cual como el señor la tenía ordenada. Y yo tenía la virtud, el placer, el honor de poder leerme aquellos libros. Y el señor, bueno, los leí en el mismo orden riguroso que el señor tenía, desde el primero de la izquierda superior, fui leyendo hasta que me acabaron los años de trabajo allí, que habré leído, no sé, unos 150 o algo así. En ese entonces me encantaba que él subrayaba a Julio Verne. Evidentemente era una biblioteca de finales del 19, o sea, un señor que se había muerto a principios del 20 y había donado su biblioteca, entonces subrayaba a Julio Verne. Un lápiz de esos que son bicolores, ¿no? Y me parecía fascinante que el señor subrayara eso. O bueno, subrayara libros de medicina, libros de derecho, libros de todo. Y me pareció siempre que Carbonell iba a ser para mí una especie de guía, una especie de guía espiritual en la lectura, en que lo que te estuviera por delante no tenía por qué no ser leído. A veces me leo el diccionario. sabes que a mí me encanta, hay gente que le parece un horror que la gente subraye los libros, pero a mí me encanta leer un libro que me presten y esté rayado, porque yo siento que por ahí pasó otra persona, es como, mire, y por qué habrá colocado esto aquí? Entonces, hasta transformar a este señor que tú dices en un personaje debe ser delicioso, ¿no? Sí. Eh, Bueno, sí, pero fíjate, si te pones a ver, el mejor Maquiavelo que existe es el que está opinado por Bonaparte. sí, exacto. Esa edición es la mejor, la que está opinada por Bonaparte, porque tú dices, bueno, aquí está el Waterloo perfecto. Cómo el ego, Sí, sí, sí. cómo el egocentrismo y la soberbia es capaz de convertir a una lectura en un Waterloo. No, no, y eso de transformar un libro de texto repetido a un libro objeto, ya cuando la Sí, gente hace algo allí, es un objeto y eso queda, la impronta, es como si una persona hubiera vivido allí, es como así es. eh, Hace es muy, semiosis, se convierte en semiosis ilimitada. Es decir, sí, porque si sí, tú es como, buscas bueno, el mismo libro subrayado por otro, ya entonces es es otra otro historia. libro. Así es, así es. Sí, Fíjate, y esto es la una duda, buena idea para un relato.
Sí, por eso, cuando tú me estabas contando la historia de este señor que leíste su biblioteca, yo ya estaba viendo un personaje en una novela de él, ¿no? Entonces, Carbonell, por sí. ahí en el inconsciente los puedes tener, ¿no? Quería aprovechar estos últimos minutos para tocar algunos temas, ¿no? El, el texto está estructurado por capítulos y la mayoría de ellos, de los títulos de esos capítulos, es la palabra día, ¿no? Eh, Quería hablar un poco sobre eso porque me hiciste recordar algo que me dijeron cuando llegué los primeros días a Madrid y que fue así, que me dijeron, Joaquín, los primeros días tú vas a estar todos los días contando día 4, día 5, día 35 y verdaderamente te vas a sentir como aterrizando, es cuando ya dejes de contar los días que llevas aquí, ¿no? Y eso me pasó y al leer un poco los títulos de tu libro, de tu capítulo, me recordó eso, ¿no? Y de ahí paso al exilio, ¿no? Entonces, eh, háblame un poco de cómo estructuraste el libro y háblame de tu experiencia en estos pocos minutos de cómo ha sido emigrar para ti, ¿no? Bueno, para mí la migración está en coordenadas, en uno de los relatos que se llama Coordenadas, que empieza precisamente con unas coordenadas en la mitad del Océano Atlántico, en que yo empecé a... El relato empezó precisamente en el avión. Fue un relato que se fue construyendo en el avión a medida que volábamos hasta Barajas y que, bueno, en que uno se da cuenta que hay tres fenómenos importantes. Una, estás tú. Dos, está tu esposa. Y tres, está tu hija. Y pasas el tú de último lugar. Es decir, tienen que ser ellas primero y tú estás de último. Porque, porque en la migración eh, el confort de ellas era más importante que mi propio confort. O sea, para mí era más importante que ellas estuvieran bien cómodas y suficientemente Acogidas. acogidas por la ciudad. Yo tenía un año antes que ellas. Yo me vine un año antes. Y que se sintieran acogidas. Entonces, cuando verdaderamente se observa uno lo que significa esa despedida ya en la mitad del vuelo y lo que significa esa incertidumbre justo en la mitad del vuelo, lo que falta la otra mitad. Coordenadas pinta exactamente la mitad del Océano Atlántico, que es un sitio así de no retorno. No puedo ir para atrás, no puedo ir para adelante, sino Claro. exactamente hay que seguir en ese avión que va a 1040 millas por hora, embalado hacia, hacia Barajas. Entonces la migración es eso. La migración es encontrarte con un cabo de apellido Guerra en el aeropuerto que hurga todas las cosas, encontrarte con que te hace sentir delincuente en el aeropuerto de Maiquetía. Mm, Nos pasa a todos, o sea, no soy yo solo, nos ha sí, pasado a claro. todos. Encontrarte con que cuando llegas al aeropuerto de Barajas, prácticamente el mundo es otra cosa, amplio, limpio, generoso, y es otra cosa completamente diferente. Que los taxis son rigurosamente iguales y perfectamente olorosos, y no una cosa que se está cayendo y que realmente te llevan casi que por un favor para quitarte el dinero que te corresponde. Entonces, la migración se convierte en una indispensable comparación de días. Día uno, aprendí tal cosa. Día dos, aprendí tal otra. Día tres, soy capaz de leer un formulario que me dan porque ya lo entiendo. No sé si te pasó que no entendías ni los formularios que te daban, ¿no? Entonces, Sí, era rarísimo. O sea, uno decía, vengo a buscar un formulario. Se refiere a una forma. Hacia una forma. claro, exacto. Es lo que te iba a decir. Yo todavía me niego a cambiar las palabras. Por ejemplo, ordenador yo entiendo, pero eh, yo juego a decir las dos palabras. Aquí está mi computadora y mi computador ordenador.
Con móvil duda. y celular. Porque yo digo, ¿por qué voy a sustituir una palabra por otra? Ahora tengo las dos, o sea, pero es Exacto. como, Sí, pero es eh, curioso, es como- curioso. Es muy curioso. sí, Bueno, a mí me pasó una, una vez, fue muy divertido. Yo estaba dando clase y dije 11 en lugar de 11. Y dice una alumna, ¡ah, la profe! ¡Felicidades! Eso es fue la 11. una, una cosa extraordinaria porque dije 11 y no 11. Pero es muy divertido el trasvase de un lado al otro, el migrar, pasa por las palabras, pasa por las palabras. Sí, ya cuando uno comienza inconscientemente a soltar el acento es que ya nos estamos integrando, ¿no? Más o menos. Diríamos que sí, Pero diríamos que sí. sí. Pero de la inmigración se puede hablar muchísimo, muchísimo, porque eh, es como volver a nacer, ¿no? Es como todo es nuevo, todo huele nuevo, todo, las referencias son otras, no hay un Ávila que te diga dónde está el norte. No, Entonces, es están todo, todo, las columnas edificios, los edificios columna que tenemos en Madrid. sí. Mira, Max, y para que Instagram no me cierre, yo no quiero terminar esta conversación sin que me leas, porfa. El relato, ojalá nos volvamos a ver, Ah, ok. Déjame buscar la página, que no me sé qué página es. Un segundo. hablando de despedidas en aeropuertos Espérate un y momento. centros de Ojalá no educación. te vuelva a ver 59. Sí, Ojalá que te vuelva a ver. Este es a mi padre. El abrazo fue intenso, muy sentido. La fortaleza de la espalda, ya cansada y curva por los años, se plantó en la fuerza de su paternidad. Su bigote penetró como alfileres en mi mandíbula barbada y dejó un beso. Ojalá que te vuelva a ver. Sonó a sentencia, a posible lápida, a enojo con la vida porque acelera el paso y se va yendo. La garganta frenó. No dejó salir ese no te vayas, papá. Quédate que quiero vivirte como nunca. La orfandad se abrió como una grieta y me tragó de pronto. Primero la madre se nos fue por cuotas, consumida, acabada. Ahora, sin final escrito, el padre me deja una incógnita, un deseo abierto, un ojalá te vuelva a ver. Un deseo de su parte que hice mío, un yo también apurado y se fue con su maleta a rastras, perdido entre los guardias del aeropuerto. Firme, estoico, determinado a seguir siendo ejemplo que me dejó, en un par de días un repaso de las lecciones de toda una vida, un recuerdo con corolario de la fuerza del brindis bávaro, alzar una cerveza con mirada a los ojos llenos de deseos, de eso tan ansiado, de que todo sea lo mejor para ti. Ojalá volvamos a vernos. Ein Prosit, ein Fragensamol. qué maravilla. El, Esa sé es que la me, forma de brindar en bávaro. sí. Bueno, Max, brindamos por un café y nos vemos este sábado a las 7 de la noche, de 7 a 9, ¿Sí? para que vayan con calma, en el stand 114 de la Feria del Libro de Madrid, ¿sí? Y aquí la gente está súper emocionada, que le gustó mucho la entrevista, verte, muy sentidas palabras esta entrevista, Isabela Guillén, aprendí mucho, Mariviva, Soren, me encantó la entrevista, excelente entrevista, gracias, un abrazo, Nena Torroja, eh, Bueno, el libro, no, Oscar, Marcano, Oscar Marcano también está conectado, que oye, fíjate. delicia, sí. Teatro del Encuentro, Camilo Pinol, bueno, Max, estoy muy emocionado, gracias Muchas por esta gracias, Joaquín. conversación, nos vemos seguro este sábado y estoy seguro que este va a ser el comienzo de una serie de publicaciones maravillosas. Muchas Que por gracias, cierto, Joaquín. no hablamos del francés, pero eso lo hablamos en otro encuentro. Seguro. Gracias. Muchísimas Gracias, Max. gracias. De verdad. Chao. Abrazo. Gracias.